Es 2 de la tarde y ya está aquí Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias. Don Juan Becerra Costa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Pues como los miércoles, muy contento de estar en esta mesa. Te saludo, te abrazo a ti, Arturo, Alberto, y al auditorio que hace el favor de acompañarnos. Se va a poner, pues como siempre, muy bueno. Siempre. Oye, ¿y tú que andas ya estrenando programa en Radio Fórmula a las 10 de la noche de lunes a viernes, con mucha información interesante y con el gusto de que una voz como la tuya esté presente en una empresa de radiodifusión tan importante como es Radio Fórmula, con mucha difusión, con mucha presencia nacional? Qué bueno que estés por ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido lunes por ahí? Pues muy bien, Julio, sí, de lunes a viernes en Telefórmula, en el noticiario de la noche de 10 a 11, también en radio, sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Pues como me siento muy entusiasmado, querido Julio, pues muy bien, ahí afinando los detalles y haciendo este noticiario. Pues nos abren las puertas que tantas veces fuimos a tocar, ¿no? Pero claro. Privados que abran las puertas a un discurso que sí es muy distinto, que es diferente, pues nos las abren y ahí vamos con todo el entusiasmo, querido Julio, y con toda la convicción de seguir informando como lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo. No cambiar, sumar. Seguro, Juan. Pero que conste que no ha invitado nada y eso le puede traer mala suerte si no resuelve pronto esa falta. Don Juan, a ver, ¿qué respondemos al reto? Que no he invitado, querido Arturo, llevo 2 días. No, bueno, no, a la celebración, a la fiesta. No, a la celebración por el arranque, no que invites al espacio. Sí, que nos veamos este sábado en el Covadonga o algo así. Al brindis de arranque, a eso me refería. No, pues qué bueno que lo mencionas, Arturo, porque es algo que no se ha dado. Habremos de organizarlo ya, ¿no? Y sumar a más colegas. Así es. Ojalá y así sea. Alberto Nájar, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo, Juan, a todos los que nos acompañan. Se quería salir por la tangente, mi querido Juan, pero fue bien perfilado ahí por ti, mi querido Julio. Qué bueno. Felicidades, Juan. Gracias. Bien, pues vamos empezando pues con el futuro cumpleañero que va a ser Juan, porque cuando cumpla un año también vamos a estar muy contentos de su presencia y su continuidad ahí en estos programas que ahora encabeza. Juan, ¿qué pensar de todo este tema de la prórroga que se da, la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional, pero sobre todo en este jaloneo? ¿Quién gana? Gana... además, pues, de lo evidente que es la aprobación en sí de la continuidad formal de Sedena en la Guardia Nacional, gana Ricardo Monreal, gana Adán Augusto, que estuvo muy presente ahí. ¿Cómo viste todo el proceso político para llegar a esta conclusión, Juan Becerra Costa? No, pues me parece que el gran ganador, ya que haces esta pregunta, es Adán Augusto, a través de las gestiones que le corresponden de acuerdo al cargo, de acuerdo al encargo, pues es el secretario de Gobernación, ese es precisamente su trabajo. Un proceso muy largo, muy discutido, en mucha polémica, con demasiadas aristas, con muchas implicaciones, con discursos de ambas partes, de los que se han opuesto y de los que están a favor, que bien vale la pena escuchar todos. Si quieres, vamos desmenuzando poco a poco varios de estos temas, pero de entrada, pues ya vimos que se dio la prórroga, ¿no? Y podríamos discutir los cómo y los porqués, pero ¿qué te parece si comenzamos hablando de qué se espera una vez que esto ya está palomeado? Porque, híjoles, todo es lo que se espera y todo es también lo que puede llegar a preocupar, porque sí, se deben poner candados, los encargados de la seguridad, los secretarios estatales, la federal, titular de la Marina, de la Sedena, por supuesto el general Bucio, pues ya vemos que van a tener que acudir de manera semestral a la legislativa a rendir cuentas, pero esto no es todo. Es muy importante que los 3 niveles de gobierno, ahora sí que ya es un hecho, trabajen de la mano para que se logre lo que se busca, que es en su momento que las tropas
regresen a los cuarteles. No hay que sacar esto, ese es como el fin, me parece. Sí, se busca que las Fuerzas Armadas se integren en labores de seguridad, que permanezcan en las calles, pero con el fin de que algún día regresen a sus cuarteles, de donde en su momento el presidente dijo que no tendrían que haber salido, pero también se dio cuenta el presidente de que no era posible regresarlos, porque como también dijo ayer, se armaría la fiesta, ayer lo dijo en la mañanera, se armaría la fiesta en el crimen organizado, en el crimen de cuello blanco. Entonces, pero bueno, en su momento tiene que regresar el ejército al cuartel y dejar en manos de las corporaciones de seguridad de los estados y de los municipios la estrategia de pacificar al país, de mantener el orden, algo que hoy, pues de plano, no se puede. Y ahora se espera que las Fuerzas Armadas también no hagan a un lado a estas corporaciones para encargarse ellos nomás de las tareas de seguridad, nomás y nada más ellos. Porque la estrategia tiene el sentido de que se tiene que trabajar en conjunto al tiempo en el que se preparan a los policías de las entidades, a los policías municipales, porque pues de nada sirve que la Guardia Nacional opere adherida a la Sedena si no contamos con corporaciones locales que tengan la capacidad humana y técnica para poder enfrentar a los criminales o que de plano, ¿no?, están coludidos con la maña. Entonces, ¿qué se espera? Que la Guardia Nacional logre en estos años, de aquí al 28, capacitarse y construir una estructura que le permita funcionar de manera autónoma a las Fuerzas Armadas, que se convierta entonces en aquel cuerpo de paz que fue ideado en su creación, que cada uno de los estados a través de la presencia militar en tareas de ciudad aproveche para capacitar a su personal y blindar estas corporaciones para que no se conviertan en operadores del crimen, como pues, son demasiadas las veces que ha sucedido, ¿no? Ahora, sí. Tampoco olvidar, Julio, que las Fuerzas Armadas también son susceptibles de caer en la maña. Hay que tenerlo muy presente. Tamaulipas es un ejemplo. Habremos de preguntarnos cómo nacen y de dónde lo hacen los Zetas. Por ejemplo, no hay que olvidar este renglón. Y pues, nada más porque no todo es miel con hojuelas aquí. Y ya para acabar, Julio, ante la situación que vivimos, que sí es resultado de otras administraciones, sin duda, en materia de seguridad, la guerra criminal de Calderón causó en gran parte el problema de seguridad que hoy vivimos, eso lo sabemos, pero no olvidar aquí que no por ello se exime la responsabilidad del actual gobierno. Es su responsabilidad y compromiso pacificar al país, y para ello está la estrategia de atender las causas, que sin duda es la mejor, pero no es paliativa, claro, no pone un curita ahí sobre una herida, la trata de origen, pero esto lleva tiempo, no es de la noche a la mañana, y mientras los frutos de las políticas sociales pues todavía no estén maduros, hay que contener la violencia con la mínima cantidad de violencia posible. Y pues hay que preguntarnos nada más, ahí ya la dejo, ¿quién para hacer esta labor hoy, con las condiciones que tenemos, si no es una corporación adherida a las Fuerzas Armadas? Yo me pregunto, ¿quién? Bien, gracias, Juan. Alberto Nájar, ¿qué opinar sobre qué esperamos en esta nueva etapa de la Guardia Nacional luego de esta prórroga? Hay algunos opinantes y columnistas descocados como el que habla, que defiende ardorosamente la idea contraria a lo que considera una militarización, pero hay otras voces que dicen, hay muchas voces que dicen, no, está bien, es lo único posible en este momento y adelante con este enfoque. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? ¿Qué esperar en esta nueva etapa de la Guardia Nacional? Pues muy poco, porque la Guardia Nacional siempre ha estado militarizada. El 75, un poco más del 75% de sus miembros son militares en activo, con entrenamiento militar, con la mística del ejército mexicano, y hasta ahora no hay un avance espectacular ni grande en el combate a la delincuencia organizada. Es cierto, es poco tiempo, el monstruo que se heredó es enorme, enorme, pero yo honestamente creo que esto va a ser a un plazo más largo que 2028. ¿Y por qué tengo este cariz pesimista, Julio? Porque la iniciativa que se aprobó el día de ayer, los candados que se negociaron, pues no hace más que darle una revolcada a lo que ya existe, es más de lo mismo. Se habla de una comparecencia cada 6 meses, se habla de un incremento presupuestal para los gobiernos estatales para que destinen esos recursos al fortalecimiento de sus corporaciones policíacas, instituciones de seguridad pública. Se dice que es como la salida que han estado planteando para tratar de quitarle pretextos a los gobernadores, pero en sentido estricto, con mucho o con poco dinero, no ha habido ninguna diferencia.
y no creo que la vaya a haber porque no veo un candado lo suficientemente sólido como para evitar que los gobiernos municipales y estatales, particularmente del PAN, no vayan a utilizar estos recursos para lo que lo han hecho hasta ahora, para sus propios propósitos, fines políticos, personales, etcétera. No veo, no creo que el hecho de que se etiqueten los recursos para seguridad pública sea suficiente para garantizar que los gobiernos estatales dejen de hacerse mensos y hagan lo que les corresponde realizar con base desde el momento en que fueron elegidos, pues, como la autoridad en cada uno de los estados. Es decir, asegurar, garantizar que la seguridad pública llegue a todos los ciudadanos de sus propios estados. No lo han hecho hasta ahora. No veo que a partir de este momento que tiene una corporación policíaca más fuerte, más robustecida, ya legalmente autorizada para hacer despliegues todavía más grandes, no veo que eso sea un estímulo para que los gobernadores que no han hecho su tarea, pues decidan emprenderla ahora mismo, porque la salida, la tentación de que mantenga la misma estrategia, ahí está. Es más, tienen hasta un incentivo, puesto que ahora la Guardia Nacional va a tener más elementos, va a tener más recursos para combatir la delincuencia. Entonces yo no veo a gobernadores como el de Jalisco, por ejemplo, que tenga la mínima voluntad de hacer su tarea, si va a haber una corporación policíaca que le va a resolver de todos modos lo que él no quiere hacer, por ejemplo. Entonces yo no soy muy optimista en el corto plazo de que la Guardia Nacional, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, vaya a tener un impacto fuerte, grande, en este enorme monstruo con el que tiene que lidiarse. A largo plazo, pues es posible que sí, pero con un saldo que me parece, yo insisto, muy peligroso, porque la peor salida es darle todavía más poder a las Fuerzas Armadas. Y yo no veo en ese sentido tampoco que exista la posibilidad real, de veras, más allá del discurso, de que efectivamente las policías civiles se fortalezcan. No hay estímulos. Entonces, no soy muy optimista y al contrario, creo que este es un paso que no entiendo, no veo pues más bien forma de que haya un mecanismo de control, y no lo habrá en el arranque porque las fuerzas políticas del país, a partir de ya, una vez establecida esta alianza que consiguió Morena gracias a la gestión del secretario de Gobernación o de Ricardo Monreal, a los dos al mismo tiempo, yo creo que esta alianza se convierte en un estímulo para no hacer lo que legalmente les han ellos mismos establecido, que es vigilar a las Fuerzas Armadas. La atención de los políticos, de los senadores, de los diputados, de los gobernadores se va a concentrar en las elecciones, en la elección del candidato para el Estado de México y la elección de la candidato o candidato para la presidencia de México. Y la seguridad pública, como ya existe una salida, al menos en el discurso, es decir, ya hay una Guardia Nacional militarizada, todavía más grandota, más choncha, legalmente capacitada para hacer muchas cosas, pues no hay como un incentivo para que la mirada política mire hacia la seguridad pública. Y créanme que la delincuencia, la violencia en el país no se detiene con discursos, no se detiene con iniciativas legales ni por decreto en el Diario Oficial de la Federación. Yo creo que es una noticia que realmente no me parece que sea la mejor para el país, porque la salida militar, insisto, ni aquí ni en cualquier país democrático necesariamente es la alternativa. Es cierto, no tenemos de otra ahorita, pero es que el problema es que para resolverla con la salida que me parece adecuada tampoco se están dando los pasos. Insisto, es que vivimos en México, no vivimos en Filipinas, aquí los compromisos políticos no suelen cumplirse. Y yo veo de veras que hay más incentivo para que se entretengan en la grilla electoral que en la vigilancia y cumplimiento de sus tareas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos. Bien, Alberto, gracias. Vamos ahora con Arturo Cano. Arturo, ¿cómo ves este proceso? Finalmente ya aprobada la continuidad de la Sedena o de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Ahorita un poquito más adelante podemos entrar ya a analizar los vaivenes partidistas, PRI, PRD, cómo estuvieron. Pero en general, ¿qué esperar de esta nueva etapa de la Guardia Nacional, Arturo? Pues yo creo que primero habría que ver este paso como
la continuidad de una línea que no comenzó el presidente López Obrador, sino que arrancó mucho antes. El joven politólogo Hugo García Marín sugiere en un reciente artículo que la militarización que estamos viviendo es, en cierto modo, una hija de la transición. Y bueno, pues desde Vicente Fox, luego acusadamente con Felipe Calderón, la presencia y participación de las Fuerzas Armadas fue cada día mayor en tareas de seguridad pública. Con esta reforma y con la anterior, el presidente López Obrador lo que hizo fue, digamos, cumplir una vieja demanda de las Fuerzas Armadas, dado que su actuación en las calles pues no estaba regulada y estaba fuera de la Constitución. Entonces siempre demandaron, algunas veces incluso en público, que la clase política se hiciera cargo y regulara su actuación en las tareas de seguridad pública. El tema es que no solamente asistimos a una prolongación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para los temas de seguridad, sino a una presencia cada vez más creciente de los militares en muchísimas tareas que corresponden a civiles. Los tenemos en las aduanas, en los aeropuertos, en la construcción de las grandes obras prioritarias del gobierno, e incluso los tenemos ya haciendo discursos con tintes políticos y entrando al debate, al rejuego de la política. La pregunta que yo creo que tenemos que hacernos hacia adelante es si los militares estarán interesados en el futuro en volver a los cuarteles, en cumplir con este nuevo plazo que se ha establecido, o querrán sostenerse en el tiempo, porque eso les va a garantizar también una mayor presencia, un mayor poder político, un mayor juego en la vida nacional que habían históricamente perdido tras los arreglos en los años 40 que los mandaron a los cuarteles y que dieron preeminencia a lo civil en muchos ámbitos, respetando ciertos márgenes y sus reglas internas y sus leyes, en fin. Pero yo creo que cuando el presidente López Obrador habla de presiones, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, pues ¿de dónde más pueden venir esas presiones? ¿Quién tiene fuerza para hacerlas? Y si los militares se resisten a entregar información, protegen a los suyos con el espíritu de cuerpo que les caracteriza, y si eso hacen con un presidente fuerte que les ha dado mucho, porque puede ser que haya pobreza franciscana para muchos sectores, pero no ha sido el caso de las Fuerzas Armadas. Si hacen estas cosas con un presidente que tiene, con la fuerza que tiene López Obrador, pues no sé qué le corresponderá o qué le tocará a la próxima presidente o el próximo presidente de México. Bien, Arturo, déjenme compartir, por favor, esta información relacionada con la designación del nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Ha sido nombrado ya Rosendo Gómez Piedra. Déjeme adelantar rápido, pues es una persona relacionada con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Es abogado de profesión. Leo lo que publica Alfredo Fuentes en El Sol de México. La OEM nos permite reproducir este material. Y bueno, es abogado de profesión. Fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco cuando Adán Augusto López era gobernador de la entidad. Luego de que el propio López Hernández dejó sus obligaciones como gobernador de Tabasco, Gómez Piedra renunció para pasar a ser comisionado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar y posteriormente director de Fonatur, institución encargada de la construcción del Tren Maya.
No sé, tengo mi opinión, la podría decir muy concreta y muy tajante, pero este no es mi espacio, sino el de ustedes, compañeros. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta designación de un personaje así, Rosendo Gómez Piedra, como nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa? Pues de entrada, lamentable que el fiscal anterior haya tenido que renunciar debido a todo el entramado que parece responder a que se busca que siga existiendo la impunidad en algunos actores sobre este crimen de Estado cometido durante la noche de Iguala. Fíjate que no tengo muy claro quién es este personaje, lo tendría que estudiar para poderte darte una respuesta pues más acertada, más contundente. Se esperaba que se nombrara un nuevo fiscal. Lo que me está llegando, Julio, por parte de Marta Olivia, es que se acaba de emitir una ficha de la Interpol en contra de García Cabeza de Vaca, un número de folio, alerta migratoria, una alerta migratoria para evitar la salida del país, perdón, es una alerta migratoria para evitar la salida del país de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Me lo estaba dando la querida Marta Olivia, pues habremos de estar pendientes de este asunto que también era como strike cantado, ¿no? Sí, sí, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, de quien se desconoce su paradero. Pues sí, Juan Becerra. En su rancho, ¿no? Nada más que le digan cuál de todos, porque tiene como 17. Así es, así es. Gracias, Juan. Alberto Nájar, ¿qué opinas de aunque sea de bote pronto, de esta designación de un nuevo fiscal, un titular de la Unidad Especial de Litigio e Investigación del caso Ayotzinapa? Mira, al igual que Juan, yo tampoco tengo muchos elementos para opinar sobre la eficiencia que puede tener o no el personaje. No lo conozco, tendría que revisarlo. Lo que sí te podría decir es que te pueden poner ahí al santo niño de Atocha, pero si no resuelven el problema de fondo que se llama Alejandro Gertz Manero, pues no va a pasar nada. Simple y sencillamente, con este fiscal o con otro, si Gertz Manero no se convence de que él ya no tiene que defender al sistema, a las catacumbas de la Edad Media de donde viene, pues el caso Ayotzinapa va a seguir entrampado. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar de fondo cuál es el tema con esta situación, con el caso Ayotzinapa, lo que planteó el GIEI en su conferencia de prensa, que se tiene que atender todo lo que se dijo en ese encuentro con los medios de comunicación. Así que te digo, pueden poner al Papa Francisco, si quieres, pero mientras siga Gertz Manero ahí, no va a avanzar el caso. Bien, Alberto. Arturo Cano, si tienes alguna opinión sobre este nombramiento, y de una vez contigo podemos empezar a platicar acerca de lo que implican los priistas y perredistas votando en el Senado en el tema de la Guardia Nacional, en el mismo sentido que Morena, y si esto implica el fin de Va por México, como los temas que quieras analizar, Arturo. Habrá que esperar qué opinan los padres y madres de Ayotzinapa sobre esta designación, pero de entrada puedo decir que por su perfil, pues seguramente es un mal mensaje y es una señal de que no hay un interés de mover el punto en el que se encuentra esta investigación que ha sido torpedeada y que ha recibido una gran cantidad de presiones. Por lo que hace ocurrido en el Senado, me llaman la atención varios puntos porque tiene muchísimas aristas. Uno de ellos es que en las redes sociales la voz de muchos morenistas no le dé ningún crédito a Ricardo Monreal. Se entiende, pero bueno, pues una vez más Ricardo Monreal, pese a todo lo que lo malquieren en su propio partido y en el entorno del presidente, pues ha sacado mal que bien una de las iniciativas complicadas del presidente, porque pues ni modo que Monreal haya estado ahí como convidado de palo y Adán Augusto haya hecho todo. Lo que vimos, además del lamentable espectáculo del debate que ofrecen algunos senadores y senadores, debate es una manera muy generosa de llamarlo, porque es un espectáculo de un duelo de estridencias sin
sin sentido y que muchas veces no tienen nada que ver con los temas que se están abordando, una carga de insultos y de tonterías la que sueltan en ese lugar que debería estar destinado a mejores argumentos y a una preocupación por reflejar los intereses de quienes los llevaron a ese cargo, de los electores. Pero bueno, pues tenemos un ingrediente más que apunta hacia el fin de esa soñada alianza Va por México, que cada vez más están llamando ya IVA por México, pues porque uno de los principios o un punto de arranque para cualquier frente común en una contienda electoral, pues es que exista cierta confianza entre las partes, que se toman acuerdos y se van a cumplir. No podemos olvidar que estos legisladores vienen de un acuerdo de los dirigentes de sus partidos en el sentido de que iban a hacer una moratoria legislativa y que no iba a haber más reformas. Lo pactaron hace varios meses. Bueno, pues eso se acabó. Muchos senadores que habían incluso expresado en otros momentos de la discusión que estarían en contra, pues cambiaron de opinión. Casi podríamos ir uno por uno para ver sus razones. A mí me llama la atención el senador perredista hermano de Silvano Aureoles, por ejemplo, ¿no? Que ha sido el exgobernador de Michoacán muy consistente en su rudeza opositora contra el gobierno de López Obrador, pero pues a la hora de la votación cedió completamente. El caso Antonio García Conejo. Antonio García Conejo, el hermano o medio hermano de Silvano Aureoles, ¿no? Que ya otro de los que quiere ser presidente o candidato de la alianza opositora. No sé si esta sea una buena señal para sus pretendidos aliados. Pues sí, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo viste todo ese zipizape y ese espectáculo y finalmente el hecho de que 10 de los 13 senadores priistas hubiesen optado por votar en la misma línea que buscaba Morena, aunque esos senadores priistas habían jurado y perjurado que iban a mantener la misma línea y la misma presencia, bla, 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 y luego también pues la bancada perredista en el Senado, que está constituida por 3 senadores solamente, y 2 de ellos votaron a favor de la línea buscada por Morena, y solo se resistió este senador de apellido Fósil, no sé, Fósil. ¿Qué opinas? Pues ahí es un golpazo al Va por México con estas posturas del PRI y del PRD en el Senado, que ya venía el golpe previo desde la Cámara de Diputados con ese personaje que ya ni nos acordamos tanto de él, Alito Moreno, que tuvo sus momentos de gloria y sus momentos de hundimiento, pero ahora el escenario está en el Senado. ¿Qué opinas, Juan? Momentos de gloria y momentos de hundimiento de Alito Moreno, lo que lo lleva ahorita a estar flotando, ¿no? Flotando, pero en la podredumbre, caray, Julio. No me extraña de los del PRI, de los del PRD, sí, me dije que yo... Mancera. Sí, Mancera. Ah, bueno, pero en el caso de Mancera hay que hacer la acotación de que llegó por el PAN. Claro, él fue postulado por el Comité Panista de Chiapas. Es de esas aberraciones, sí. Y luego lo que sucedió ayer de su voto, no olvidemos que horas antes, en la mañana, la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó así como de pasadita que había una investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre esa casa llamada Sterling, que era un centro de espionaje de Mancera y de presuntas operaciones inmobiliarias corruptas, incluyendo despojos, así suavecito, horas antes de la votación. Juan. Suavecito antes, horas antes de la votación. Pues mira, pues la coalición la Va por México, ya lo hemos dicho pues claramente, y desde que se integró, no, esto no va a durar, no va a fructiferar, no sabemos ni cuándo ni por qué exactamente, pero sí que era la crónica de una ruptura anunciada. Y es que eso mismo que unió a la alianza Va por México es lo que la separa. Es su voracidad, su ambición, su falta de proyecto. Y más importante, o sea, los unió la traición y los separa la traición. Ya era strike cantado. Y me parece que
pues ya se están llevando las exequias, ¿no?, de esta coalición. El cortejo fúnebre, ya lo vemos, está encabezado por Claudio X González, acompañado por Gustavo de Hoyos. Se les murió el proyecto. Atrás de ellos van en el cortejo los patrocinadores, que vaya que les salió bien caro, tanto en lo económico como en lo emocional, ¿eh? En ambas partes, duro golpe para ellos, y que sirva pues de enseñanza, Julio, para que se pues construya en México una oposición que sea verdadera, porque se necesita, los contrapesos se requieren en la democracia, oposiciones serias que abonen, que vigilen, que dialoguen, que debatan con compromisos de servir a los ciudadanos, y no solo ellos mismos, y esto va para todos, porque ya lo mencionaba, no es posible que tengamos ese nivel de discusiones como la que tuvimos ayer en el Senado. O sea, ¿qué clase de legisladores son esos que en lugar de centrarse en lo que se debe debatir, que es un tema no menor con enormes implicaciones, que ya charlábamos aquí de ellas, no, pues mejor se empezaron a dar tupido entre ellos mismos? Y aquí es que eso fue la nota durante toda la tarde de ayer. No la Guardia Nacional, no las Fuerzas Armadas, no los derechos humanos, no, todo esto. La nota era que Lili Telles se increpó a Napo y entonces le dejan ir todos, ¿no? Con razón. Pero entonces la senadora de Morena, esta Rocío Abreu, pues increpa todavía peor a Lili Telles, le revira, y pues dices, no, que no éramos iguales. Y ya para rematar, Gustavo Madero se avienta ahí un desafortunado comentario que no te preocupes, Julio, no voy a repetir, en el que no sé si quiso ser poeta estilo Henry Miller o imitador de Polo Polo. Pero bueno, las casualidades en política no existen, ya lo decía, así que casualidad que nomás se hace saber que la participación de Miguel Ángel Mancera no se descarta en esta investigación de la casa de Sterling, que hay aquí en la Ciudad de México por este centro de espionaje durante su gobierno, pues para que el senador vote a favor de la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que al final de cuentas, te decía desde hace rato, el secretario de Gobernación hizo su chamba y la hizo bien. Bien, Juan, gracias. Vamos, Arturo Cano, con este tema que estamos hablando. Mira, déjame, bueno, no, estoy metiendo mucho ruido y mucho desorden en lo que ya tenemos aquí de por sí. Pero Arturo Cano, ¿espionaje o inteligencia? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es en un caso? ¿Cuál es en otro? ¿Qué opinas de estas acusaciones de gobierno espía, Arturo? Bueno, creo que evidentemente las pruebas que antes se dieron por buenas, en el caso de todo este trabajo de esta universidad canadiense, no tendrían por qué no ser buenas en este gobierno. Hay además evidencias en los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional, y a mí me parece francamente insuficiente la respuesta del lado oficial, que casi se reduce a decir que no somos iguales y no espiamos, solamente hacemos labores de inteligencia, sobre todo porque va acompañada de la difusión de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que muestran un seguimiento cotidiano de organismos civiles, organizaciones sociales, de grupos de ciudadanos que se organizan de manera legítima en torno a causas, y que no deberían estar siendo señalados o espiados de esta manera. Yo creo que sí hace falta que el gobierno actual dé una respuesta a estos casos de espionaje con el software de esta empresa israelí, el de Pegasus o sus equivalentes, tanto del espionaje ocurrido en el pasado, que todavía no tenemos resultados gracias a la Fiscalía. ¿Ya renunció Gertz, por cierto, o todavía no? Todavía no. Todo se pregunta ahora en las redes a cada rato. Tanto de los casos pasados como de los actuales, ¿no? Realmente tendría poco que agregar a lo que te dijo Ricardo Rafael en tu espacio. Creo que debe haber una exigencia de que haya investigaciones convincentes, claras y pues al fin una solución a estos casos, que no lo olvidemos.
¿cuántos casos de espionaje realmente, de los muchísimos que hemos vivido en las últimas décadas y que en su momento han significado algún escándalo, una llamarada ¿cuántos se han resuelto? Han ido por ahí a dar a la cárcel algunos espías menores, esos los que como en las películas estaban en el cuarto con el chicharito y nada más, o sea, nadie que haya ordenado o encargado esas tareas de espionaje ha sido nunca procesado. Entonces, pues es otro de los grandes pendientes que tenemos como país, porque además tenemos el ingrediente adicional de que el espionaje, de que ahora resulta que tenemos espionaje bueno y malo, ¿no? Es muy bonito celebrar las barbaridades que pudimos escuchar de Alejandro Moreno gracias a la gobernadora Laida Sansores, más ocupada en el rating de su programa Martes del Jaguar que en gobernar, que cuando suceden del otro lado, entonces sí hay un escándalo. En fin, pues son los tiempos de la polarización, son los saldos de esta situación que estamos viviendo y que va a apretar más todavía conforme se acerque el 2024. Arturo, bien. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre este tema? Espionaje, inteligencia, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué puede y debe realizar un gobierno? ¿Qué puede y no debe realizar? A la luz de las acusaciones específicas de gobierno espía por el presunto uso de Pegasus contra 2 periodistas y un activista. Juan. A ver, esa es una pregunta que hay que hacernos, que hay que plantearnos, ¿no? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Pues de entrada, tener muy claro que la inteligencia a través de métodos que vulneren la seguridad de las personas o que obtenga información violando la ley, pues es espionaje. Así de punto. Y pues poca inteligencia de los de la inteligencia para manejar este tema. Me parece que el presidente fue muy claro al hablar de ello en un sentido, o sea, y utilizó las 2 palabras en la misma oración, inteligencia y espionaje. Esto derivó en una serie de análisis que sí deben atenderse, aunque también parte del discurso derivado de ello desmentirse porque se empezó a hacer grande en redes sociales sobre todo. El presidente dijo que la SEDEN utiliza inteligencia para enfrentar a la delincuencia, algo que dijo es mejor que la violencia. Y bueno, si alguien ha sido espiado en México durante los últimos años es justamente Andrés Manuel. Nadie lo niega y él mismo a inicios de su sexenio se comprometió a que el espionaje no sería utilizado por su gobierno. Hoy tenemos acusaciones de periodistas, también el defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Renato Ramos, y aquí lo que procede es presentar las pruebas ante la Fiscalía para intervenga, instancia que dijeron los mismos aludidos que como me parece que también el resto del país no es de su confianza, pero aún así acudieron a ella. Sería gravísimo que se espiara a periodistas, algo que es parte de lo mucho por lo que los mexicanos votamos en 2018 para que se acabara. Por ello es importante no solo que se hayan levantado las denuncias, sino que éstas sean meticulosamente marcadas, no nada más por quienes la presentaron, sino por la sociedad en general, por todos nosotros. Es un tema que nos compete. Ahora, espiar a periodistas en la actualidad sería también, no sé, me parece que hasta innecesario en su intención, porque al no existir la censura que existía antes, pues hoy podemos publicar lo que querramos con el único límite que podría llegar a ponerse no desde el poder político, sino desde algún medio de comunicación, de acuerdo a sus intereses. Y aquí hay algo que me gustaría, pues por lo menos poner sobre la mesa. Si vieron la conferencia en donde se señaló esta situación por parte de Nayeli Roldán, pues no se tenía nada preparado para responderle a ella. La respuesta fue espontánea. Si estuvieran siendo sujetos de espionaje por parte del gobierno, pues entonces el mismo gobierno sabría que le podría venir la pelota caliente y en una de esas, ¿hasta cuándo? ¿Y por quién? Por eso la investigación debe ser muy cuidada por todos, ya que en caso de ser cierto, tendría que venir el deslinde de responsabilidades y nos llevaría seguramente directo, sí, ya sea a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dejaría en evidencia
que de ser así estaría operando al margen del presidente. Algo que ha estado en la discusión y que daría pie a que nos replanteemos aquí todos, incluido Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas. Entonces yo digo que esperemos, pues. Bien, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? Espiar, no espiar, ¿qué rollo con todo este tema? Mira, más allá de que el espionaje es como una práctica común, son parte de los usos y costumbres de la vida política en México. Yo todavía recuerdo, creo que aquí les he contado las anécdotas de cuando yo todavía trabajaba en Guadalajara en los 80s, el personaje asignado por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado para espiarme, cuando tenía algún compromiso me hablaba, me pedía la agenda, lo que iba yo a hacer para que presentara su reporte y poder el cuate hacer sus actividades. En fin, que el espionaje ha sido algo que ha estado toda la vida presente en todas las actividades entre periodistas, activistas, políticos, de todos los tipos y de todos los partidos políticos e ideologías. El tema es que cada vez es más peligroso. Esto dejó de ser anecdótico y de chiste y se convierte en algo realmente serio. Siempre lo ha sido, pero ahora todavía más. Yo lo veo en el hecho de que tenemos a unas Fuerzas Armadas que están cobrando cada vez más poder en la vida cotidiana de los mexicanos y también en la administración pública. Tenemos a una parte de las Fuerzas Armadas que ya ha sido denunciado, no por nosotros, sino por el GIEI, por ejemplo, que está en una plena resistencia a que sea examinado su responsabilidad en una barbarie, una barbaridad cometida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Entonces, el hecho de que exista esta certeza de que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un software de espionaje que tiene que ser destinado, es ese propósito oficial, para la seguridad pública y la seguridad nacional, se utilice en espiar a personajes que critican al gobierno de la 4T. Eso los hace iguales a los militares y a este gobierno, pues, igual al de Peña Nieto, al de Calderón y a los anteriores, porque la práctica prevalece. Y me parece todavía más grave la respuesta del presidente López Obrador, por varias razones. Una de ellas es porque no veo caso en que niegue algo, si es que fuera ese propósito de negarlo nada más así, pensar que porque él lo dice ya es suficiente. No veo el caso de no aceptar esa situación que ha sido comprobada por organizaciones que en otro momento, inclusive por el propio partido en el gobierno, cuando eran oposición, lo celebraron. También comprobaron el espionaje en el tiempo de Peña Nieto. O sea, son los mismos, Citizen Lab y el Laboratorio de Toronto. Entonces no veo caso que el presidente lo niegue de esa manera, lo cual me lleva a pensar que o realmente está en una, digamos, como atrapado por parte de su propio discurso de la defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas, o se siente obligado a proteger públicamente la actuación del ejército con la esperanza, tendría yo, de que por lo menos trate de arreglarlo en corto. Eso por un lado. Por el otro, también es grave, me parece, de considerarlo de esa manera, la posibilidad de que efectivamente las órdenes del presidente no se cumplan, de que el presidente puede ordenar y los subalternos no lo están haciendo, como se vio con el caso de los archivos que el presidente ordenó a los militares que entregaran al GIEI y que se han dicho, bueno, han dicho que no los han entregado, pues. Entonces, pato, se han hecho pato. Bueno, se han hecho patos, pues ahí está bien. Se han hecho patos militares, pero patos a fin de cuentas. Exactamente, todos muy bien entrenados, disciplinados, pero patos al fin. Lo cual a mí me lleva a pensar que pudiera haber la posibilidad de que dentro del ejército, inclusive altos mandos, le pudieran estar apostando a la desobediencia tácita del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, una especie de resistencia o de insurrección soterrada, pero insurrección al fin, con la idea, ¿por qué no lo ponemos en el escenario de esperar a que llegue 2024 y que la próxima presidenta o el presidente se olvide de estas órdenes, o ya empoderados en estos años que restan del gobierno, pues tengan todavía más capacidad de decir no? Y eso me parece a mí de riesgo. O sea, el espionaje negado de esa manera por el presidente abre mucho
este tipo de preguntas, porque la verdad es que no estamos en momentos fáciles. Yo sí creo que estamos en un momento difícil y creo que de nada te sirve, al menos lo veo yo al presidente, montarse en esta tesis de que porque lo digo yo no existe. Yo creo que va incluso en sentido contrario en su propio discurso. Alberto. Oigan, rápidamente, ¿ustedes han tenido la certeza de haber sido espiados a través de sus teléfonos o intervenidos? Yo sí. Sí. Yo no, yo he tenido momentos en los cuales mis teléfonos han tenido cierto comportamiento extraño, apagarse, quedarse totalmente negro, batallar para volver a prenderlo, momentos en los cuales hay algunas maniobras que hago que no son obedecidas y creo que no es por mala calidad del dispositivo, pero pues en general la verdad es que llevando uno tanto tiempo en este abarrote, pues uno tiene que asumir que chiquitos, grandotes, medianos, del ámbito privado, del ámbito público, espían y bueno, pues no queda más que seguir trabajando igual. Es lo que yo he hecho, pero bueno, esa es mi experiencia. Arturo, ¿tú? Pues he tenido mis sospechas, sobre todo porque cuando salió aquella lista de los espiados de Pegasus, pues había varios colegas con los que yo mantenía comunicación constante, ¿no? Entonces era muy probable que alguna vez hubiese abierto un archivo o algo que ellos compartieron y pues ya no entregué mi teléfono al laboratorio canadiense, pero pues di por hecho que también podía estar en alguna lista de interés. Sí, en algunos temas particulares que me ha tocado cubrir en mi vida periodística, me ha tocado, así como lo que contaba Alberto, que alguna vez se me acercó un profesor y me dijo, oiga, yo lo conozco a usted muy bien, fíjese que yo era el encargado de darle seguimiento a todas sus actividades, sus reportajes, a ver cómo se movía, de parte de la maestra Gordillo, ¿no? Entonces, pero así, de que pues, lo aprendí a apreciar y realmente qué gran trabajo hace usted, pero era el encargado de dar seguimiento a todos movimientos, artículos, cosas que yo hiciera relacionadas con el sindicato magisterial, ¿no? Pues y sí, cuando presenté el libro de Doña Perpetua, la biografía de la maestra, nos sucedió una anécdota muy curiosa, ¿no? Apenas anuncié a la primera persona, yo estaba como moderador, anuncié a Magdalena Gómez, exrectora de la Universidad Pedagógica, una de las presentadoras, y dije, pues toma la palabra, Magdalena, y la mitad del auditorio de la Casa Lams se levantó y se salió. Y entonces lo que yo atiné a decir, sí, bueno, esperemos a que salgan los enviados de la maestra y luego continuamos. Por fortuna para nosotros, había llegado tanta gente que el auditorio que se vació inmediatamente se volvió a llenar. Pero bueno, pues son las travesuras que hacen algunos políticos mexicanos. ¿Y tú, Juan? Pues sí, fíjate, cuando era niño mi abuelita descolgaba el teléfono y oía todas mis conversaciones. Te cachaban ahí de toda la bola de cosas. No, en mi casa cuando era niño, que mi padre era periodista, sí estaban interviniendo los teléfonos y era evidente porque hasta se oía el clic del cassette. Sí. Cuando clic, y hasta de repente yo, oiga, un saludo allá al secretario de Gobernación que nos están escuchando, esta plática no les va a interesar, yo era un niño. Pero si no vi, mi abuelita nada más. Sí, bueno, tu papá Manuel Becerra Costa, que fue, entre otros cargos periodísticos, director del 1+1, del mero 1+1, del picudo y del fregón, del que todos, bueno, muchos queríamos participar. Yo ahí empecé mi trabajo periodístico en la Ciudad de México, pues claro que seguían a don Manuel Becerra Costa, pues era obligadazo. En fin. Ya no hablar a nosotros, se dejaba de oír el clic a sus hijos. Ya no, pues no va a decir nada interesante, y sí se dejaba de escuchar el clic. Claro. Bien, pues son las 2:50 p.m. Es tiempo para pasar algún postrecito, Arturo Cano. Primero, Arturo, lo que quieras agregar, por favor. Me llamó la atención en la entrevista que sostuviste hace un momento con el abogado laboral de larga trayectoria y muy reconocido en ese ámbito, Manuel Fuentes, pues que trazara un panorama de las dificultades que ha enfrentado la implementación de la reforma laboral, esencialmente por la falta de recursos.
Ahí es sabido que incluso parte del acuerdo, del capítulo laboral, que podríamos llamar del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, incluye que esos dos países destinen fondos para la implementación de esta reforma laboral, sobre todo en lo que toca a estos mecanismos como el de respuesta rápida y otros. Pero me llamó la atención una aseveración que él hizo, dado que es una persona muy, muy enterada de las dificultades que tiene la implementación de esta reforma, porque él dijo que solamente se ha validado el 1% de los contratos colectivos, que el plazo vence el 1 de mayo del año que entra, y que son más de 575,000 contratos, y que todo lo que pasará es un escenario apocalíptico en el que los trabajadores se quedarán sin contrato porque este dejará de tener validez. No es así. La ley de 2019 establece que en los casos que por cualquier motivo el contrato no sea validado, se conservarán en beneficio de los trabajadores las condiciones y las prestaciones que establecía el contrato aunque quede invalidado, y que estas serán obligatorias para el patrón. Entonces no va a ocurrir eso que plantea Manuel Fuentes, aunque ciertamente el avance en la legitimación de contratos ha caminado muy, muy lentamente. Uno de los aspectos que plantean las autoridades laborales es que de ese universo tan grande de 575,000 contratos, muchos son contratos simulados, muchos son contratos de protección, o sea, son contratos que ya ni siquiera tienen alguna vigencia en la práctica, y parte de todo este proceso de legitimación a lo que tiene que concluir es a que el panorama quede claro de cuántos contratos, quiénes los tienen, qué sindicatos, y que sean aprobados por los trabajadores en votaciones como las que ya han estado ocurriendo. Bien, Arturo. Juan Becerra Costa, para ir cerrando postrecito lo que desees agregar. Fíjate, luego regreso con Alberto Nájar. Dicen por aquí, Alberto, que revisemos en realidad el Google, dice Momo Rodríguez, dice Nájar, Google espía y esa información la comparte. Revise su celular y verá que Google ha registrado sus visitas a lugares. Pues sí, son algunas de las cosas. Alberto, ¿qué nos dices en esta parte del postrecito? Yo, Juan, pero es que le habéis dicho Juan primero. Alberto, perdón, Alberto, ya me hice bolas. ¿Con quién iba ahorita? Con Juan primero, sí, perdón. Bueno, yo rápidamente, nada más así, pues ya para irnos con un poquito de humor involuntario, lo de que quieren mandar los del Parlamento Europeo a Zelensky como candidato al Premio Nobel de la Paz, ¿no? O sea, y además, más allá de las implicaciones dentro del mismo Parlamento Europeo con un conflicto en el que ellos están también involucrados, pues no me extraña, porque Obama, Premio Nobel de la Paz, el presidente del país más beligerante en la historia moderna. Yasser Arafat, Premio Nobel de la Paz. ¿Se acuerdan de Abiy Ahmed, que hizo un despliegue militar con una destrucción desoladora? Bueno, él también Premio Nobel de la Paz. Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz, después de todas las barbaridades que cometió. ¿Y saben a quién nunca le dieron el Premio Nobel de la Paz? A Gandhi. Pues mira lo que son las cosas en todo este terreno de los premios de la paz. Alberto Nájar, para ir cerrando tu postrecito, lo que desees agregar, por favor. Mira, a propósito de lo que comentaban en el chat, y alguien más decía que no sea yo ingenuo, que ningún gobierno va a aceptar que espía, pues por supuesto que no. Lo que pasa es que este es un gobierno, el de López Obrador, que se ha comprometido a informar todo. Él ha dicho que el que nada debe, nada teme, entonces por eso es la contradicción que yo señalo. Respecto a lo de Google, por supuesto que sí, es claro que desde hace ya un buen rato que los teléfonos celulares se han convertido en el mejor espía que podemos llegar a tener, y no porque estemos infectados con Pegasus o cualquier otro malware, sino porque desde el momento en que permitimos que se active la geolocalización para el Google Maps o para el WASE o lo que tú quieras, gustes y mandes, estamos indicándole a cualquiera que tenga capacidad de meterse o de captarlo,
lo que hay pues en el ciberespacio, de saber en dónde estás, con qué haces, con quién te reúnes, qué te gusta, qué comes, qué no comes, qué buscas, qué no buscas. Eso lo tenemos que asumir, son los tiempos que vivimos ahora. El tema es que hay de espías a espías, porque Google o Facebook pueden seguir mis pasos y mis preferencias comerciales para ofrecerme productos del que sea. Y otra cosa es que existe el propósito de extraer mi información y como una forma de utilizarla para tratar de censurar o amedrentar a las opiniones que pueda yo llegar a tener o mis investigaciones, o poner en riesgo inclusive hasta la integridad física de las personas de mi entorno o del entorno de quien tenga ese problema. Yo creo que por eso es importante que tengamos muy claro este tema, no lo asumamos como normal y hacer todo lo posible por resistirnos en lo que se pueda. Y por eso me parece importante este cuestionamiento hacia la posición del presidente de la República, porque no es Peña Nieto, no es un personaje como Miguel de la Madrid que tenía poquísima fuerza política. Hablamos del presidente con el mayor número de votos en su favor en la historia reciente del país, en la historia de México. Hablamos de un presidente que a pesar de todo tiene una popularidad impresionante. Su palabra pesa y pesa mucho. Por eso es que me parece importante que no puede tomarse tan a la ligera ese tipo de señalamientos. Yo insisto, el presidente tiene que decir abiertamente quién lo presiona, de dónde viene ese tipo de situaciones. Yo creo que si lo revela sin ánimo de linchamiento, yo creo que va a encontrar el respaldo que tiene y todavía más, porque sería el primer paso para romper este viejo sistema político, este estado criminal que el presidente quiere que nos acudamos en México. Por eso, insisto, me parece lamentable la posición del presidente de negarlo, de negar el espionaje, de decir no porque lo digo yo, sí, y cerrando cualquier posibilidad de que exista algo dentro de su propio gabinete que le puede costar caro, porque el presidente políticamente se va a ir desgastando en forma natural, y el que venga o la que venga necesita tener toda la fuerza que tiene este gobierno, la 4T, para mantenerlo si es que se decide de esa manera. Y además, ojo, se aprobó hasta 2028 la permanencia de la Guardia Nacional en el ejército. Ya le amarró este tema a la siguiente presidenta o al siguiente presidente. Entonces ahí también son cuestiones que pesan y tienen que analizarse, creo, Julio. Bien, Alberto, pues la verdad se pone... Sí, perdón, a Google, a Apple, a todo cualquier, tú les estás dando permiso de que, o sea, eso es bien importante. Tú les estás dando permiso de que accedan a la información que ellos mencionan que acceden, para el uso que dicen que le van a dar. Es muy distinto a ser espiado. Sí, por eso digo que hay que acostumbrarnos a tener este tipo de seguimiento. Por eso digo que hay de seguimiento, pues quito la palabra espionaje, de seguimiento a seguimiento. O sea, yo no le doy permiso a Pegasus en caso de que, como igual que Arturo, yo sospecho que desde 2017, como estoy en la lista de contactos de los compañeras y compañeros que fueron infectados sus teléfonos con ese software, pues seguramente también yo por ahí algo habrá ocurrido, claro. Así funciona. Pero eso es distinto a que, ni modo, ocupas llegar pronto al cine, ocupas encargar la comida, o sea, eso es distinto. Simplemente ya no nos dio tiempo, pero recibe uno ligas de lo que está filtrando Guacamaya en su sitio adecuado, el de enlacehacktivista.org, algo así. Lo abres y luego hay quienes expertos en estos asuntos dicen aguas, porque a lo mejor ahí estás entrando ya, te están hackeando, bla, bla. Dices, bueno, pues ¿qué se puede hacer? Pero ¿cómo te asomas a ese material si no es así? Nos quedan muchos puntos. La verdad es que podríamos echarnos todavía una hora aquí con, como diría Adriana, ya huele a sopita, pero podríamos echarnos un buen rato platicando. Antes de decirte adiós, Julio, nada más 30 segundos para decir señor. Que en Brasil, Fernando Henrique Cardoso anuncia su apoyo a Lula para la segunda vuelta. Eso, para ponerlo en términos mexicanos, si hubiese segunda vuelta en México, es como si Carlos Salinas de Gortari hubiese apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en su tercer intento por la presidencia. Así están las cosas en Brasil, o así se van a poner de interesantes, ¿no? Porque Cardoso es toda una figura de la oposición a Lula, a sus gobiernos, y ahora ha anunciado que va con él para esta segunda vuelta. Que es otro tema que ya no pudimos abordar.
lo de Brasil y la derechización que va ganando electoralmente, tanto en el Congreso, las cámaras del Congreso de Brasil, como varios otros espacios políticos, y bueno, las alianzas que tiene que ir haciendo Lula y las que busca Bolsonaro para ver si en la segunda vuelta avanzan, pero pues el tiempo se nos va. Así es que, como siempre, gracias, Alberto Nájar. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo, Juan, al auditorio que nos acompaña. Y en tu caso, y qué envidia, pues huele a sopita, torta ahogada, aguachile, a carne en su jugo, a birria de las 9 esquinas. Birria de las 9 esquinas. Fuimos hace como 15 días ahí, así es. Híjole, Alberto, gracias. Juan Becerra, te vino más que hiciste como gestos de yo quiero tortita ahogada o birria. 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 Muchas gracias, Julio. Y sí, hablemos de las guacamayas, porque eso de que son progres activistas y quién sabe qué más del corredor Condesa Roma, no me la compro. Aquí hay mucho detrás. Hay que ver si fue hackeo o si fue filtración. Nos queda mucho para platicar, pero por lo pronto, pues aquí quedamos. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas los que siguieron. Felicidades, Juan. Gracias. Sí, felicidades, Juan. Hay que seguir adelante. Donde abran un espacio y uno pueda hacer lo que cree con entera libertad, adelante donde sea. Hay que ocupar los espacios. Qué bueno que lo dices, Julio, porque rápidamente en el chat han estado diciendo que si me dan línea, no me dan línea. El compromiso mutuo, cuando yo llegué ahí, es que no había línea. Y de hecho, soy productor de mi noticiario. Lo hacemos nosotros, mi equipo y yo. No hay Excelente. línea. Excelente. Arriba y adelante. Sí, claro, hay que seguir adelante. Hasta donde se pueda, como se pueda. Muy bien. Arturo, Alberto, Juan, gracias y nos vemos pronto.